lo primero que les voy a enseñar, no les voy a enseñar los detalles, pero vamos a ver una estructura que algunos de ustedes ya conocen. Igual me pueden ir apoyando ahí cuando yo pregunte cosas de implementación. Y para los que no la conocen, no esperamos que la aprendan totalmente acá, pero sí que entiendan que existe y que puedan ir a buscar código que les vamos a dejar y probarla. Idealmente probarla hoy día mismo, probarla más tarde, ¿ok? La idea es que vamos a ver una estructura que permite resolver esta consulta que está proponiendo Nicolás, y una estructura que es un poco más versátil que la que vimos ayer, pero que además, bueno, hay diferencias. Yo encuentro que es un poco más difícil de programar. Nicolás dice que es igual de fácil o más fácil de programar. Ahí ustedes van a tener que tomar la decisión cuando estén en un momento de competencia. ¿Ya? Entonces, la consulta paradigmática, o sea, al fondo la que más nos va a interesar resolver, va a ser esta consulta que se llama RMQ, que esencialmente es lo que estaba diciendo Nico. Tengo un arreglo o cualquier cosa, la verdad es que después vamos a ver que se puede generalizar a muchas otras cosas, pero como para empezar, tengo un arreglo y lo que yo voy a tratar de resolver es, dado dos índices, yo quiero saber cuál es el mínimo de los valores que está entre esos índices. ¿Ok? ¿Se entendió? Entonces, la idea es que a mí me va a dar un arreglo, voy a dibujar el arreglo nuevo, no es que esté feo Nico, pero... Dado el arreglo, a mí me van a hacer varias consultas. ¿Ok? Entonces, las consultas van a ser, voy a pararme aquí, voy a pararme acá, y te voy a preguntar cuál es el valor mínimo entre esos que están ahí. En este caso, ¿cuál es la respuesta? Todos juntos, 0. ¿Ok? Pero después van a llegar y me van a decir, ok, entre acá y acá. ¿Cuál es la respuesta? 1. Y después me van a decir, entre acá y acá. ¿Cuál es la respuesta? 3. Ya, bacán, están conmigo. Entonces, hay una forma trivial de resolverlo, que es, cada vez que me hacen una consulta, yo recorro el arreglo para saber cuál es el valor. ¿Cuál es el problema de eso? Que si tengo un arreglo de tamaño n y tengo q consulta, entonces el tiempo que me voy a demorar en total para responder todas las consultas va a ser q por n. Y q por n es cuadrático y en general, no estoy diciendo que siempre, ojo, en general si n y q son de tamaño, no sé, día a las 6 y día a las 5 ya no va a funcionar. No sé, día a las 5 y día a las 5 ya tampoco va a funcionar. ¿Okay? No va a funcionar en tiempo de competencia. Supongo que eso ya deberían estar todos más o menos acostumbrados de cuáles son los tiempos. Supongo que Camilo y Mauricio les dijeron en la primera clase, más o menos cuáles son los tiempos, pero si estos son día a las 5 y día a las 5 ya no va a andar en un tiempo razonable. Entonces lo que queremos es tratar de resolverlo más rápido. Ahora, la gracia de la estructura que vamos a ver ahora es que, lo primera consulta así como para el público. ¿Puedo resolver este problema usando Fenwick Trees? O sea, ¿me lo que dijo Robinson? Robinson llega y dice, ok, desde el principio yo podría, porque si se dan cuenta, el Fenwick Tree lo que hace es como una idea bien general que dice, para cada posición, ¿se acuerdan lo que hacía el Fenwick Tree? Tomaba un arreglo y después decía, esta posición se va a encargar de todo este pedazo. Entonces lo que yo podría hacer es guardar ahí el mínimo. ¿Sí? Entonces guardo el mínimo, 0. Después digo, por ejemplo, esta posición de acá se va a encargar de todo ese pedazo. Entonces yo llego y digo acá voy a poner el 1. ¿Sí? Y por ejemplo podría decir, y esta posición de aquí se va a encargar de este pedazo. Entonces aquí voy a poner el 1 también. ¿Me cachan? Entonces en el Fenwick Tree, claro, lo que dice el compañero ahí es cierto. Si yo quisiera calcular el mínimo, si yo quisiera calcular el mínimo acá, la estrategia para calcular del Fenwick Tree me sigue sirviendo. ¿Por qué? Porque yo diría, ok, como yo sé que este se encarga de este pedazo, este se encarga de este pedazo, y este se encarga de este pedazo, para calcular desde el principio me bastaría calcular el mínimo de cada uno de esos. Y en ese caso es 0. ¿Ok? Y ahora, ¿cuál es el problema? Y el problema crucial está en que, ¿qué pasa si yo quisiera, cómo lo hacía yo cuando yo quería calcular el Fenwick Tree desde aquí hasta acá? Lo que yo hacía era calcular la operación completa hasta este punto, calcular la operación completa a este punto y después hacer la inversa de la operación para quedarme con lo que pasa aquí. Y el problema es que el mínimo no es invertible. ¿Cachan? Entonces yo no puedo descomponer la consulta al rango completo como dos consultas a rangos más pequeños. Entonces, por eso, y ahí donde está alguien preguntó ayer como que entonces el Fenwick Tree sirve para todo. No, si se dan cuenta aquí no está sirviendo, porque yo no puedo descomponer una consulta a un rango más chico como una operación sobre rangos más grandes. Eso no voy a poder hacerlo nunca con el mínimo. ¿Sí?
No sé qué leyenda es la que escuchó Javier, pero posiblemente podríamos ir a mirarla. ¿Okay? Entonces, la idea es que el Fenwick Tree, tal como está, la idea del Fenwick Tree, que es como que cada posición se encarga de ciertos pedazos, pareciera que la pudiera usar, pero no llegar y usarla tal como estaba en el Fenwick Tree. ¿Se entendió eso? Esto solamente para que cachen, para que después vayan viendo cuáles son las diferencias de cada una de las estructuras. Vamos a generalizar la misma idea del Fenwick Tree, pero en vez de decir que cada posición se va a encargar de un rango completo, lo que vamos a ir haciendo es generando nuevas posiciones que se van a ir encargando de rangos distintos. ¿Ok? Entonces, esto es lo que vamos a hacer. Síganme acá. Todos aquí, bueno, los que no conocen Segment Tree, este es el momento de que aprendan de qué se trata. ¿Ok? Los que ya lo conocen pueden pensar en los problemas de ayer. No sé. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Miren acá, todos, los que quieren aprender. Lo que vamos a hacer es crear una nueva posición que no está en el arreglo, que lo que va a hacer es que se va a encargar de este pedazo. Vamos a crear otra posición que se va a encargar de este pedazo. Otra posición nueva. Ya, déjenme. Voy a hacerlo con otro color. Entonces, voy a hacerlo más arriba. Entonces voy a tener una posición que se va a encargar de este pedazo. Voy a tener otra posición acá que se va a encargar de este pedazo. Otra que se va a encargar de este pedazo. Y así. Entonces, eso es lo que voy a hacer inicialmente. Entonces, si se dan cuenta, si sigo la misma idea del Fenwick Tree, yo tengo una nueva posición que se va a encargar de tener el resultado para ese trozo. ¿Cuál va a ser la idea? Esa posición, ¿qué es lo que va a tener entonces? ¿Qué es? 0. Esa posición de aquí, ¿qué va a tener? Un 2. Esa va a tener un 1. Esa va a tener un 1. Esta va a tener un 0. Esta va a tener un 1. Esta va a tener un 3. Y esta va a tener un 2. Miren cuál es la idea de esto ahora. Imagínense que yo ahora quiero hacer la consulta desde esta posición a esa posición. 0. Ahora, ¿dónde miraron para tener la respuesta? ¿Cacharon que miraron aquí? ¿Sí? Entonces, se supone que ¿cuál es la idea? La idea es que yo me voy a... ¿Cuánto me demoré menos? ¿Cuánto menos me demoré? La mitad. ¿Sí? Y la mitad porque lo que hice fue agregar cada dos posiciones cuál era el valor del mínimo. Entonces, la gracia es que me demoré la mitad del tiempo que me hubiera demorado si es que pasaba por todo este lado. Ahora, si quiero mejorar aún más el tiempo, ¿qué es lo que hago? Sigo para arriba. Si eso es lo que hace cualquier alumno de computación, cachó que esta cuestión no termina aquí. Yo podría agregar otra posición y agregar otra posición acá y guardar el mínimo de estas dos, que en este caso es 0 y en este caso es 1. ¿Ok? Y ahora de nuevo, si hago la misma pregunta, ¿dónde me conviene mirar? Allá arriba. ¿Sí? ¿Cuál es el mínimo? 0. ¿Cuánto menos me demoré esta vez que la primera vez? 4 veces menos. Entonces, dividí por 2 el tiempo y después lo volví a dividir por 2. Y ahí uno dice, ¿pero para qué voy a parar acá? ¿No? Ya, ahora sí que es fácil. ¿Cuánto es el mínimo en este rango? 0. ¿Cuánto me demoré en calcularlo? Constante, porque simplemente fui a mirar ahí. Ya. ¿Cuál es la idea del Segment Tree? Hacer eso en general hacia arriba. Ya, y lo que voy a poner es esto. Aquí que voy a poner, vayan dictándome. 0, 2, 0, eso. Entonces, bacán, dame un segundo. Si se dan cuenta, lo único que hice conceptualmente es que lo que hice fue generar nuevas posiciones que se van encargando de distintos trozos. ¿Qué es lo que tuve que pagar adicional con respecto al Fenwick Tree? La gracia del Fenwick Tree, porque funcionaba tan bien, que yo usaba las mismas posiciones que tenía, no usaba más posiciones. ¿Ok? Aquí estoy usando otras posiciones nuevas para que se encarguen de trozos y además debería tener las posiciones finales. Los que no conocen Segment Tree podrían ponerse a pensar. Entonces, la pregunta es, ¿qué parte de este rango puedo calcular rápido? Este rango completo de aquí. ¿Sí? O sea, para esto de acá, ya sé la respuesta rápido. ¿Cuánto es? 0. ¿Qué otra respuesta sé rápido? 1. ¿Sí? Y además necesito ese de ahí. El mínimo entre 0, 1 y 6. ¿Sí? Entonces, el mínimo entre 0, 1 y 6 es 0 y ese es el con el que me quedo. ¿Okay? Entonces, lo que es importante es que no tuve que recorrer todo esto. ¿Qué es lo que hice realmente si yo te pregunto a ti? ¿Dónde me estoy ahorrando el trabajo?
lo que va a pasar con el segment tree es que yo voy a tratar de responder tan arriba como pueda para los segmentos que están contenidos en mi consulta. Voy a decirlo de nuevo. Yo tengo esta consulta desde acá hasta acá. ¿Sí? Entonces, esta consulta va desde el 0 hasta el 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, del 0 al 6. ¿De quién está encargado este nodo? Tú mismo dime. No, 0 al 0, de 0 al 3. ¿Sí? Ya, esta es la parte donde todos deberían entender si es que no lo han entendido hasta ahora. Yo estoy haciendo una consulta, la que propuso ¿cómo te llamas tú? La consulta que propuso Gaspar, quería destruir al segment tree. Entonces, la consulta que propuso Gaspar es del 0 al 6. Entonces, la idea general del segment tree, después le voy a decir cuál es la idea para implementarlo. La idea general es, ok, yo voy del 0 al 6. Entonces, yo voy a buscar los nodos que estén más arriba que me puedan decir cosas acerca de este rango. Entonces, por ejemplo, aquí arriba tengo el nodo que va del 0 al 3. Entonces, como mi consulta es del 0 al 6, yo sé que debería revisar los números del 0 al 3, pero este nodo ya lo tiene revisado. Entonces voy a responder 0 ahí. Si te das cuenta, ¿cuál otro me sirve? Miremos este. ¿Este de quién está encargado? Tú mismo dime, Gaspar. Del 4 al 7. ¿Okay? Como este está encargado del 4 al 7, y tú muy bien observaste, la consulta no se puede responder a esta altura. Entonces, como no la puedo responder a esta altura, tengo que seguir bajando con ella. Y si te das cuenta, ¿qué pasa? ¿De quién está encargado? Del 4 al 5. Del 4 al 5. Y de nuevo me pasa lo mismo que me pasó aquí. El 0 al 3 está contenido dentro de mi consulta, sí. Entonces, este me puede dar mucha información y yo no tengo que seguir bajando. Del 4 al 5 está contenido en mi consulta, sí. Entonces, este me da información, yo no tengo que seguir bajando. Pero me falta un pedacito todavía. No he cubierto la consulta completa. Entonces, si te das cuenta, ¿dónde más puedo llegar a cubrir la consulta completa? Si yo hago la pregunta aquí, ¿este de quién está a cargo? No, del 6 al 7, ¿no? Este de aquí está a cargo del 6 al 7. ¿Sí? Entonces, este tampoco está dentro de mi consulta y tengo que seguir bajando. ¿Y qué es lo que va a pasar? Que finalmente va a llegar a este y con estos tres rangos voy a cubrir mi consulta completa. ¿Por qué? ¿De quién está a cargo ese? Del 6 al 6. Si pienso que todos están a cargo de un rango, él mismo está a cargo de ese mismo rango. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la gracia del segment tree? La gracia va a ser que simplemente cuando yo hago una consulta, lo único que tengo que hacer es encontrar estos intervalos que cubren completo a mi rango de consulta y no seguir bajando. O sea, cuando encuentro esos nodos que están de acuerdo a mi intervalo, yo simplemente respondo con esa solución. ¿Ya? ¿Se entendió? Ya. Primero, cosas como generales. ¿Es importante que sea el mínimo? ¿Podría ser el máximo? Sí, obvio, todo, sí. ¿Qué otra operación podría usar? Los que no habían visto segment tree antes, ¿qué otra operación podría usar? ¿Podría usar suma? Pero con decisión, ¿puedo usar suma, sí o no? Sí, porque lo único que tendría que guardar son las sumas nomás. Y cuando yo quiero, por ejemplo, si quisiera la suma de todo este rango, lo que tengo que hacer es de nuevo buscar cuál es la suma de los rangos que lo cubren y responder la suma de ellos. Entonces, puedo hacer sumas, puedo hacer mínimos, puedo hacer máximos, ¿podría hacer multiplicación? Pero... sí, puedo hacer multiplicaciones también. ¿Okay? ¿Cuál es la gracia de esto con respecto al allá? Primero, lo hice del 0 hasta allá, pero supongo que todos se dieron cuenta de que, miren, puedo hacer, no puedo hacer. ¿Qué pasa si quisiera hacer una consulta entre, por ejemplo, este punto y ese punto de allá? Lo mismo, ¿no? Lo único que tengo que hacer es encontrar cuáles son los nodos que lo cubren. Y en este caso, los que lo cubren van a ser este de aquí, va a cubrir todo ese pedazo. Todos me van siguiendo, ¿cierto? Quiero hacer la consulta de este punto a ese punto. Entonces, los que lo cubren va a ser ese pedazo. Acá voy a cubrirlo con este pedazo de aquí y ese pedazo de acá. ¿Se cachó? ¿Todos? Síganme. Entonces, si quiero responder esto, me basta con responder los valores de esos tres. ¿Sí? Ya. Entonces, en el segment tree, la idea siempre va a ser, dado una consulta,
yo voy a tratar de encontrar cuáles son los nodos que cubren mi consulta y responder sin bajar más allá de esos nodos. Bueno, todos vienen del árbol, ¿no? Tree, sí, por eso se llama segment tree. Y responder solamente con los valores que están en las raíces de su árbol. Lo que quiero ahora es mostrarle muy rápidamente cómo encuentro esos nodos. ¿Sí? Y la verdad es que es bien fácil cómo los encuentro. Entonces, hacer otro, voy a hacer otro, por preguntarme cosas, porque voy a tener que hacer otro dibujo. No voy a poner números, lo que quiero es ir viendo cómo se ve esto. Síganme acá los que no conocían, y si tienen preguntas, pregúntenme seguramente nos van a tener la misma pregunta. Entonces, la idea es que cada nodo, después les voy a decir cómo se construye, mejor les voy a dejar el código para que vean cómo se construye. Entonces, la idea es que cada nodo yo voy a saber el cargo. Entonces, el primer nodo va a estar a cargo del rango del 0 al 15. Voy a dar un par primero, del 0 al 15. Va a estar a cargo del, voy a anotarlo, 0, 1, 2, 3, 6, 7, 7, del 8. Este va a estar a cargo del 8 al 15. ¿Sí? Este de acá va a estar a cargo del 0 al 7. Ya, voy a seguirlo anotando. Este va a estar a cargo del 0 al help 3. Este va a estar a cargo del 4 al 7. Este va a estar a cargo del 0, 1. Este va a estar a cargo del 2 al 3. Este de acá va a estar a cargo del 4, 5. Este 6, 7. Y ahora sigo aquí abajo. Este de aquí abajo va a estar a cargo del 4, ¿no? 8, 9, 10, 11. 11, este del 12 al 15. Y aquí son de a 2, ¿no? 8, 9. Aquí 10, 11, 12, 13. Y aquí 14, 15. Ya, y los de abajo cada uno cargo de su misma consulta. Ya, entonces, ahora vamos a ver cómo encuentro los nodos. Y la verdad es que va a ser bien fácil de cómo lo encuentro. Entonces, imagínense, ya, una pregunta interesante. Una pregunta interesante sería como del 3, por ejemplo. Yo quiero hacer una consulta entre el 3 y el 11. ¿Sí? Entonces, la consulta va del 3, 0, 1, 2, 3, de aquí al 11, 8, 9, 10, 11. Acá. Esa es la consulta. Entonces, lo que voy a ir haciendo es que voy a meter la consulta dentro, voy a entrar con la consulta por la raíz. Esto es conceptual. Cuando yo venga al código, el código va a ser simplemente query. Query 311 y el segment tree me va a responder. Pero conceptualmente, para que sepan lo que pasa, porque ustedes saben lo que pasa, van a poder cambiar después del segment tree para que hagan otras cosas que son las que ustedes van a querer. Entonces, del 3 al 11, lo primero que yo voy a hacer es, voy a mirar acá y voy a decir, ¿puedo responderla directamente? Esa es como la idea. ¿Puedo responderla directamente en ese nodo? No, no puedo responderla directamente en ese nodo. Entonces lo que tengo que hacer es empujar mi consulta hacia abajo. ¿Ya? Entonces, lo que voy a hacer es, esta 311 la voy a pasar hacia allá. Y hacia los dos lados. Y ahora se pone un poco más interesante. Voy a ir por el lado de allá primero. Entonces, de nuevo, voy a preguntar en este lado. Del 0 al 7. ¿Puedo responderla en este nodo, como yo sé que está a cargo del 0,7? La pregunta es, ¿puedo responder mi consulta? A ver, no es puedo responder mi consulta, porque en el fondo, ese nodo me puede dar información para mi consulta, él mismo no, ¿sí? Porque él está abarcando un rango que es más largo que mi consulta, ¿se cacha? Entonces tengo que seguir bajando de nuevo. Entonces, cada vez que yo bajo, tengo que empujar mi consulta hacia los dos extremos. Hasta llegar a un punto que o bien el nodo dice, ¿sabéis qué? No tengo nada que ver con tu consulta. O hasta decir, sí, sabéis que yo puedo responder. Todo lo que yo tengo te sirve para tu consulta. Y entonces sigamos. Miren el lado de acá. Este lado es más interesante. Porque cuando llego al 4.7, ¿qué pasa? Lo que está pasando es que ese nodo está a cargo de un rango
tal que el completito me sirve para la consulta. ¿Todos de acuerdo? Cuando uno lo va a ver, lo que dice es como, ok, mi rango está contenido en mi consulta, si está contenido me detengo, ¿y qué es lo que hago? Respondo con el valor que está aquí. Voy a hacerlo con otro color. Me encanta la interactividad aquí. Entonces, respondo con ese valor hacia arriba. Sea lo que sea, si es el mínimo voy a responder con el mínimo, si es la suma voy a responder con la suma. El árbol es el que después se va a encargar de agregar todas las respuestas hacia arriba. ¿Qué es lo que va a pasar aquí? Este de acá, el 0,3, ¿está contenido en mi consulta? No. Entonces, de nuevo, ese nodo, lo que tengo ahí, no me sirve completo para mi consulta. Entonces tengo que seguir bajando. Bajo para allá y bajo para allá. ¿Qué pasa con este caso? El 0,1 no me sirve para la consulta. Entonces, ¿qué es lo que digo? Corto aquí. ¿Ya? Después vamos a ver qué es lo que le responde. La verdad es que él le debiera responder como, ¿sabéis qué? No tengo nada que decirte. Ahora, la forma elegante de responder es responder con el elemento neutro de la operación que yo estoy usando. ¿Me cachan? ¿Por qué? Porque cuando estos dos me respondan, este me va a decir, por ejemplo, el mínimo es 4, y este me va a decir, el mínimo que yo tengo es 3, ¿y este qué va a responder? 3. Si yo le respondo con el neutro de una operación, da lo mismo lo que yo responda por acá, el nodo siempre se va a quedar con lo que viene por el otro lado. ¿Cachó? Entonces, si yo estoy calculando el mínimo, ¿cuál es el neutro de la operación mínimo? Infinito. Sí, infinito. ¿Cuál es el neutro si yo estoy calculando el máximo? Menos infinito. ¿Cuál es el neutro si yo estoy calculando suma? 0. Ya, bacán. ¿Cuál es el neutro si yo calculo multiplicación? 1, ya, ¿cachai? ¿Sí? Ahora, lo que es interesante es que, a ver, me pasé un poco hacia adelante, pero ese setting de pensar con los segment trees es súper bueno. Yo tengo una operación que es general, que es la que yo estoy usando para agregar mis segmentos. Esa operación, si cumple con ser asociativa, que en el fondo yo puedo agregar los segmentos de distintas partes y que yo puedo calcular una solución para un segmento grande operando segmentos más chicos y además tiene un neutro, entonces yo puedo usar el segment tree. Ahora ustedes dicen, le estoy pidiendo mucho. No, pero le estoy pidiendo como muy general, muy general. Y eso es muy importante que lo tengan claro. Porque muchos alumnos, antes, cuando aprendíamos segment tree, es como el segment tree me sirve para range minimum query, range maximum query, suma. Chao. Entonces me pedían otra cosa extraña y, no sé, sacar promedio y ya estaba frito. ¿Ok? No, si yo tengo neutro operación, o si yo puedo guardar información que me sirve para otra cosa, me va a servir el segment tree. Entonces, una cosa ahí. Dale, vale, vamos. Bueno, pedirle neutro es para que el código te quede más bonito. Sí, simplemente responder neutro, pero realmente no es necesario. Que cualquier operación tú artificialmente le puedes agregar un neutro. Como que agregué un elemento que es el neutro. Como que es un código, como que cuando tú respondí en el segment tree, le respondí el número o no tengo nada que ver contigo y arriba tú lo decidís qué hacer con eso. ¿Sí? Entonces, si tiene neutro te queda más ordenado, pero no es necesario realmente. Sí. La verdad es que lo que pasa ahí generalmente es que lo que tú hacías es siempre agregarle un neutro. Que en el fondo es como no hago nada o cosas así. Claro. Sí. Y en tu experiencia siempre le podía agregar neutro. ¿No ha pasado ningún caso en que...? Es que siempre puedes responder como un par con un booleano y el valor, donde si es que el booleano es true, entonces la consulta tiene algo que ver, y si es que es falso, en verdad no. Sí, pero en ese caso el no considera... Ya, sí, está bien. Pero tiene con la otra propiedad de la operación. Ya, entonces, sigamos aquí. Entonces, lo que pasa acá, conceptualmente es que responde con el neutro, pero para efectos de lo que estamos mirando acá, cuando pasa a este lado, él dice, no tengo nada que decirte. ¿Ok? Entonces estoy con rojo. No sé si, perdón, con el otro color. Es rojo. Ya, bacán. Entonces, cuando pasa para este lado, él dice, no tengo nada que responder. Ya, sigamos por el otro lado. Vamos a hacerlo completo para que por una vez ustedes vean esto completito. Entonces, de nuevo, llego aquí al 2.3. ¿Qué es lo que pasa? Estoy preguntando con el 3.11. ¿Puedo responder usando ese nodo? No. Porque él no está completo adentro. Entonces, bajo de nuevo las dos consultas. Y ahora, ¿qué pasa? Cuando bajo esta consulta de acá, bajo a este, que es el 2.2. ¿Y qué es lo que va a pasar? Me va a decir, no tengo nada que decirte, pero este de aquí va a decir, ok, estoy en la 3.3. ¿La 3.3 tiene algo que decir respecto del rango? Sí, de hecho está completamente contenida en el rango. Entonces, este le responde con el mínimo. Este le responde con su valor.
Y este a su vez ya puede responder con su valor hacia arriba. Ahora, claro, respondió con su valor, como esta rama no tenía nada, él responde con su valor hacia arriba, como esta rama no tenía nada, él responde con su valor hacia arriba. ¿Se cachó? Y ahora se pone la cosa interesante. Este nodo de aquí vienen dos valores de este lado. Entonces, ¿qué es lo que responde él hacia arriba? La operación sobre estos dos valores. Si es el mínimo, responde el mínimo de los dos hacia arriba. ¿Sí? Ya. ¿Qué nos falta? Nos falta bajar por el otro lado. Entonces, sigamos bajando por el otro lado. De nuevo, aquí tengo 8 y 15, me pasa lo mismo, no estoy contenido dentro de mi 311, entonces bajo para ese lado. Bajo para este lado y bajo para allá. Y ahora, miremos este de acá. El 12-15, ¿qué pasa? No me sirve para ese rango, entonces corto mi búsqueda. Ya, me metí en una camisa de fuerza. Ya. Corto mi búsqueda. Sin embargo, aquí el 8... y el 811 es muy entretenido también, porque el 811, ¿qué pasa? Dice, estoy contenido completo dentro de tu rango. Entonces te puedo responder exactamente lo que yo tengo. Y voy a responder acá. Este compone con el del lado de allá. Como este no responde nada, responde esto de aquí. Y ahora es interesante. Tengo dos respuestas en la raíz y de las dos voy a hacer la operación y voy a responder hacia arriba cuál es el valor de mi rango. ¿Se entendió? Ya. Cosa importante. Ya, bueno, esa es la estrategia general de un segment tree. Estrategia. Desde la pizarra a programarlo hay harto, ¿sí? Pero esa es la estrategia general. La pregunta es, ¿qué pasa, por ejemplo, si este era un 5 y yo llego y lo cambio por 0? Ya, no 0, porque 0 puede ser muy... Lo cambio por un 1. ¿Qué creen que va a pasar? ¿Cambia todo el árbol? ¿Dónde cambio? ¿A qué afecto? O sea, lo único que afecto, que es lo mismo que pasaba con el Family Tree, afecto solo a los nodos que están a cargo, o sea, a los nodos cuyo rango a cargo contiene el valor que acabo de cambiar. ¿Sí? Entonces, primero, ¿a quién afecto? ¿Al afecto a ese? Sí. ¿Afecto a este? ¿A este? ¿A este? ¿A este? Y entonces, ¿cacharon a cuáles afecto? Afecto solo a los que están en el camino hasta la raíz. ¿Sí? Entonces, lo único que tengo que ir haciendo es, si cambio esto por un 1, lo que tengo que hacer es pararme aquí, ¿y cuál es la pregunta? ¿Aplicar qué? La operación entre el valor del rango completo y el que acabo de actualizar. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si aquí había un 2 y yo puse un 1, ¿qué es lo que tengo que poner ahí? Un 1 ahora. Ahora, ¿qué es lo que tengo que hacer aquí arriba? Hacer lo mismo, la operación de lo que tenía abajo, hasta llegar hasta la raíz. En el peor caso voy a cambiar toda la línea hasta arriba. En el caso donde tenía un 0 por aquí, lo que va a pasar es que voy a subir con el 1, va a ser 0 y ahí voy a parar. ¿Se cachó? Ya, entonces, lo que es importante, y ahora sí viene el análisis, lo que es importante, si yo quería hacer una consulta por un rango, entonces lo que yo tenía que hacer era partir de la raíz y bajar. Si yo quiero hacer una actualización en un punto, me basta con partir en el punto y subir. Entonces, ahora empezamos a analizarlo. Si el arreglo tiene largo n, la pregunta es, ¿cuánto es la profundidad de esto? Orden. Logaritmo de n. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque en la primera, a ver, miren para acá, la pregunta es ¿cuántos pasos voy a llegar a dar hasta llegar allá arriba? Y este es un análisis que es fácil y deberían hacerlo ustedes varias veces cuando están haciendo cosas de programación competitiva. Parto con n. En el siguiente nivel, ¿cuántos elementos tengo? En el siguiente, en octavo, ¿sí? Y así voy a ir subiendo hasta llegar a 1. Entonces la pregunta, si es que yo voy dividiendo por 2 en cada paso, ¿cuánto me demora en llegar a 1? Logaritmo del número. Háganme así, por favor. Ya, bacán. Entonces están entendiendo todo. Entonces, la profundidad es el logaritmo del número. Entonces, lo que es interesante es que, miremos primero la actualización. Cuando yo actualizo el valor, a lo más voy a tener que hacer un camino hasta llegar arriba. Entonces, ¿cuánto me voy a demorar en actualizar? Logaritmo de n operaciones, en el peor caso. Cuando yo consulto, un poco más difícil de notarlo, pero cuando consulto, ¿cuánto me voy a demorar? Logaritmo de n, ¿por qué? Porque cuando yo parto en un intervalo, a ver, ya, primero, cuando consulto también me va a demorar el logaritmo de n.
Y ahora lo voy a tratar de convencer. A ver, primero, ¿todos están convencidos que ignoro el logaritmo de n cuando consulto? ¡Oh, qué bueno! ¿Quién no? ¿Por qué no? Ya. Es que no es tan fácil, porque si se dan cuenta, cada vez que yo consulto, en el peor caso, yo tengo que hacer una consulta que empujo en las dos direcciones. ¿Cómo? Sí, pero imagínate que pasara esto. Imagínense que pasara esto. Yo consulto por un rango y eso significa que yo tengo que bajar por los dos. Y después en cada uno de ellos yo tengo que bajar por los dos. Por los dos y finalmente tengo que consultar a todos los de abajo. ¿Cuánto sería el trabajo ahí en total? N. Porque pasaría por todos los puntos al final. En el peor caso. ¿Sí? Ya, pero eso no puede pasar. ¿Por qué no puede pasar? Ya, porque si tengo el primero, si tuviera que agarrar el arreglo completo, voy a parar inmediatamente. Ya, pero alguien podría decirme, es como, bueno, pero ¿qué pasa si le sacáis uno por un lado? ¿Qué va a pasar? Y esto es como una idea de por qué funciona. Después podríamos hacer una demostración, pero esencialmente, imagínense que en vez de ir del 0 al 15, voy del 0 al 14. ¿Qué es lo que va a pasar? Voy a bajar por los dos lados, pero el de allá va a estar completo inmediatamente y va a responder al tiro. Y el de acá va a tener que llegar hasta abajo. ¿Sí? Entonces, lo que uno puede demostrar es que en cada vez que uno baja por el segment tree, a lo más una de las dos ramas va a tener que llegar hasta el fondo. ¿Sí? De hecho, la otra rama va a parar en ese momento. Esa va a ser la gracia. Entonces, lo que va a pasar es que si yo miro la única rama que va a llegar al fondo va a ser una sola, y esa es la que me va a dar el tiempo. Y todas las demás consultas entre medio van a ser de largo 1. Entonces, eso me va a dar el tiempo logarítmico, la cantidad logarítmica de operaciones para llegar hasta el fondo. Ya, lo que es interesante, esto es solamente para que cachen cómo se implementa, pero como muy a la rápida de nuevo. Miren, esto puede verse como un poco complicado y alguien podría decir, chuta, pero pasé por el curso de programación y de programación 2 y los árboles me cargan, los punteros, me voy a volver loco. La gracia es que el segment tree no se implementa usando punteros reales ni estructuras. La forma más simple de implementarlo, no me voy a extender mucho en esto, pero solamente para que tengan una idea de que es fácil de implementar, es que yo lo implemento en el mismo arreglo. ¿Ok? Lo que yo hago es suponer, no en el mismo arreglo que me están pasando, pero en un solo arreglo. Entonces lo que yo hago es suponer que en la posición 0 voy a poner la raíz. Voy a poner la raíz. Y lo que voy a ir haciendo es que el hijo izquierdo lo voy a ir poniendo en esta posición. Y el hijo derecho lo voy a ir poniendo en esa posición. ¿Se cachan? Y de aquí el hijo izquierdo lo voy a poner en esa posición. El hijo derecho en esa posición. Y de acá el hijo izquierdo en esa posición y el hijo derecho en esa posición. ¿Okay? Entonces, ¿qué es lo que voy a tener? Voy a tener un árbol, pero implementado en un solo arreglo. Y la gracia va a ser que si yo tengo el nodo I, el hijo izquierdo del nodo I va a ser 2i más 1, y el hijo derecho del nodo I va a ser 2i más 2. ¿Okay? Entonces, chao puntero. Me ahorré puntero. Eso es un detalle, no un detalle, la verdad es que es muy importante en la implementación, ¿sí? ¿Qué hace eso? Hace que el arreglo que yo tenga que usar, si yo tengo un segment tree sobre un arreglo n, el arreglo que yo tengo que usar para implementar esto tiene que ser bien grande, al menos de largo 2n, y lo que he aprendido con los que lo implementan es que lo usan como de largo 4n. 4n más 4 me dijo alguien por ahí. Y alguien dijo, no, pongámosle más 7 ya, pero en el fondo, cuando lo vean implementado, van a ver de qué tamaño tiene que ser ese arreglo para implementarlo. Lo que nosotros vamos a hacer es que les vamos a pasar una implementación que ustedes van a poder usar. ¿Sí? La razón de por qué es 4n es porque en general el arreglo no va a ser potencia 2. Entonces tú vas a empezar a dividir y van a haber porciones del arreglo que tienen que dar que el árbol no es completo. ¿Sí? Con 4n alcanza, ¿sí? Pero te van a quedar posiciones vacías que en verdad uno no las considera. Lo mismo que preguntaba Gaspar, ¿qué pasaba si había un 1 al final? ¿Sí? Entonces lo que va a pasar es que el arreglo van a quedar posiciones que no son parte del árbol. ¿Sí? Entonces necesito que sea más grande que 2n, que es la cantidad de nodos que veían en el dibujito que teníamos recién. Lo otro es que las operaciones, en general, a diferencia del Fenwick Tree, en donde yo lo tenía todo en el arreglo y lo que podía hacer es para construirlo simplemente hacía actualizaciones, en este caso no va a ser así. Lo que va a tener que el segment tree va a tener al menos 3 procedimientos que son los importantes. Uno que va a ser el iniciar, init, que lo que voy a hacer es, le voy a pasar el arreglo,
Y en general va a ser como recursivo, ¿no, Nicolás? Pero esencialmente el init va a recibir el arreglo y yo le voy a decir al segment tree es como constrúyete desde este arreglo. Además voy a tener el query que le voy a pasar un i y un j, y lo que va a hacer es responderme el valor del segment tree, y además voy a tener un update. Un update que va a decir como la posición i, cámbiala por k. ¿Sí? Entonces voy a tener esas tres operaciones. Y si lo hacen lazy, además voy a tener el update i, j, k. Y ahí se empieza a parecer a lo que teníamos con el Fenwick tree, si se acuerdan. ¿Sí? Y esto va a ser como recursivo, pero no me acuerdo bien cuáles eran los parámetros de la recursión. Solo un detalle que cuando ustedes van haciendo la consulta hacia abajo necesitan saber en cada nodo cuál es el rango del cual se encarga, ¿cierto? Para saber si está completamente contenido o si intersecta o qué sé yo. Aquí necesitan, claro, a lo que se refiere Nicolás son estos valores de ahí. Una forma sería como para cada posición guardar en otro arreglo como las posiciones de las que se encarga, pero eso no es necesario porque como uno siempre recorre el árbol de forma recursiva, uno puede ir calculando como on the fly esos rangos. Para la raíz, uno parte con 0n-1, cuando vayas a la izquierda le pasáis 0 y la mitad, al otro le pasáis la mitad y n, y así puedes ir bajando y calculando los rangos mientras vais recorriendo el árbol. ¿Sí? Esencialmente es como en este dibujo yo los dibujé antes en amarillo, pero no tendría para qué haberlos dibujado porque cuando partía por acá, yo sé que si parto del 0,15, el de acá va a ir del 0 a la mitad del 15 y el de allá va a ir de la mitad más 1 al 15. ¿Sí? Entonces no tendría para qué haberlos dibujado, podría haberlos dibujado en el mismo momento que voy bajando. Eso es lo que... Y en el código se va a ver así también. En el fondo yo le voy a ir pasando hacia adentro en el programa recursivo cuál es el rango que se está encargando cada uno de los nodos. Entonces no tengo que guardarlo y eso me ahorra espacio, lo que es bueno también.